Shalom. Continuamos con la aliyá número 5, para allá Shemot. Y retomamos en el capítulo 3, versículo 16, alcanzando a terminar el capítulo 3, y continuamos inmediato con el capítulo 4, y llegaremos al versículo 17. Leemos en la Torah. Anda, reunirás a los ancianos de Israel y les dirás: Adonai, Elohim de vuestros padres, se mostró a mí, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, diciendo: recordar he recordado a ustedes y a lo que les hace en Mitzrayim. Y he dicho: haré subir a ustedes del sufrimiento de Mitzrayim a la tierra del Kenaní, del Hití, el Emorí, el Perizí, el Jibí, el Yebusí, a la tierra que emana leche y miel. Ellos oirán tu voz, vendrás tú y los ancianos de Israel al rey de Mitzrayim y le dirán: Adonai, Elohim de los Ibrim, se manifestó a nosotros. Por eso ahora iremos, lo ruego, un camino de 3 días en el desierto y ofrendaremos a Adonai Elohim. Pero yo sé que no dejará a ustedes el rey de Mitzrayim irse, sino que con mano fuerte extenderé mi mano, castigaré a Mitzrayim con todas mis maravillas que haré en su interior, y después de esto enviará a ustedes. Pondré la gracia de este pueblo a los ojos de Mitzrayim. Entonces ocurrirá que cuando se vayan, que no se irán vacíos, pues pedirá una mujer de su vecina y de lo que vive en su casa objetos de plata y objetos de oro y vestidos. Los colocarán sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas y despojarán a Mitzrayim. En esta primera parte, vamos a detenernos aquí un momento, es un poco extenso. En esta primera parte, que concluye el capítulo número 3, está recibiendo las indicaciones Moshe de parte de Hashem para que pueda hablar con los ancianos del pueblo de Israel. Los ancianos, porque estos son los que pueden captar la información que Moshe trae. Aparte que representan al pueblo, pero también es porque se destacan de forma espiritual. Y como vamos a hablar de temas espirituales, es necesario que aquellos que están más adiestrados en esto puedan realizarlo. Se pueda pedir que juntos vayan a Paró y puedan hablar para que quede liberado el pueblo de Israel por un relativo tiempo. Sin embargo, esto es la estrategia a seguir de parte de Hashem, porque en realidad lo que está buscándose es toda la libertad completa. Pero estaba buscando hacer algo, digamos, de pequeño compromiso para Faraón, de que nada más por un tiempo estuviera el pueblo liberado para hacer ciertos festejos, pero esto nada más era parte del plan a fin de hacernos saber que había una indisponibilidad en Faraón para que no se diera esta libertad, sino que todo lo contrario, se fuera con firmeza a provocar la libertad del pueblo de Israel, la liberación, de acuerdo a lo que Hashem había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. No solamente eso, sería tan manifiesto el poder de Hashem en la liberación, que incluso los propios egipcios solicitarían que el pueblo de Israel se fuera, y con obsequios, con regalos, a fin de que se cumpla lo que Hashem había anunciado para el pueblo de Israel. Esto es lo que va a ocurrir, únicamente que también tiene que Hashem hacer que la libre albedrío de Faraón y de los egipcios no sea quitado, no sea arrebatado. Que si él tuviera una verdadera disposición, el Faraón, de que el pueblo de Israel estuviera bien, estuviera cumpliendo con Hashem, y que él los consideraba como personas que pudieran tener esa atención de acercarse a su Dios, pues él los hubiera favorecido. Pero como en realidad no tiene ninguna intención de esto, pero tampoco Hashem se puede sobreponer sobre este libre albedrío de Faraón. Así que, primero en lugar, expone
para todos nosotros, a todos los lectores, que Faraón no está para nada dispuesto. Capítulo número 4. Respondió Moshe y dijo: y si ellos no me creyeren y no oyeren mi voz, porque quizás dirán, no se mostró a ti Adonai. Entonces le dijo a Adonai: ¿qué es esto que hay en tu mano? Y le contestó Moshe: un báculo. Entonces dijo Adonai: arrójalo a la tierra. Y Moshe lo arrojó a la tierra y le hizo una serpiente, y huyó Moshe de delante de ella. Dijo luego Adonai a Moshe: extiende tu mano y toma su cola. Extendió su mano y la tomó, y se hizo un báculo en su mano, a fin de que tengan fe de que se mostró a ti Adonai, Elohim de tus padres, o Abraham, Elohim Isaac, Elohim Jacob. Le dijo Adonai: además, pon ahora tu mano en tu axila. Y puso Moshe su mano en su axila, la sacó, y aquí su mano estaba con zarat, como el color de la nieve. Entonces dijo Adonai: vuelve a poner tu mano en tu axila. Volvió a poner su mano en su axila, y la sacó de su axila, y he aquí volvió a ser como su carne. Y será que si no tendrán fe en ti, ni oirán la voz de la señal primera, han de tener fe en la voz de la señal última. Pero será, si no creyesen tampoco en las dos señales estas, ni oirán tu voz, entonces tomarás de las aguas del río y derramarás en el lugar seco. Y serán las aguas que tomarás del río vueltas en sangre en el lugar seco. Dijo Moshe a Adonai: ruego, mi señor, no soy yo un hombre elocuente, ni ayer ni anteayer. Tampoco desde entonces que hablaste a tu siervo, porque torpe de boca y torpe de lengua soy yo. Entonces le dijo Adonai: ¿quién puso boca a la persona? ¿Quién pone mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy yo, Adonai? Ahora anda, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que habrás de hablar. Y contestó Moshe: ruego, mi señor, envía por favor por mano de quien envíes. Se enojó Adonai con Moshe y le dijo: ¿acaso yo no sé que a Aarón, tu hermano, el Leví, él habrá de hablar? También aquí él está saliendo a tu encuentro, él te verá y se alegrará en su corazón. Y hablarás y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y enseñaré a ustedes lo que habrán de hacer. Él hablará por ti al pueblo, y será que él actuará por ti como tu boca, y tú serás para él como amo. Y este báculo tomarás en tu mano, con el cual harás las señales. Bien. Aquí vamos a ver en el capítulo 4, al iniciar, que está detallándose el plan ante Moshe, el plan que Hashem tiene para Moshe, para el pueblo de Israel, y está buscando que pueda hablar con seguridad lo que está ocurriendo allí. Y lo va a hacer una vez que ha expuesto el nombre de Hashem, una vez que les diga de qué se trata la liberación para los ancianos de Israel, para Faraón, para todo esto. Entonces es difícil, una vez más, como decíamos, una persona que en su imaginación ha estado recibiendo todo esto, únicamente pueden recibir también esta palabra y este mensaje los que también tienen uso de la imaginación, en la imaginación de la fe. Entonces, casi siempre la lógica humana va a pedir señales de que eso que en la imaginación está ocurriendo en uno, en este caso Moshe, puedan plasmarse en la vida material. Entonces le va a dar ciertas señales que puedan comprobar que no es una imaginación de locura, sin fundamento, sino que es una imaginación en la fe en Akadosh Baruj Hu. Hay que poner de manifiesto una señal de esa realidad, de esa verdad. Entonces le pide que pueda realizar ciertas señales, como la señal del bastón, que va a convertirse en una serpiente, como la señal de la mano, que se volverá en zarat. Y si esto no termina siendo oído, no termina siendo creído, lo será por medio de estas dos señales. Si después de esto, de estas dos señales que ponen de manifiesto que la imaginación en él tiene un poder en lo material, o sea que viene de parte de Hashem, de un poder de lo alto, entonces ya tendrían que exponer
con mayor fuerza la manifestación del poder que ha venido a la imaginación o a la mente de Moshe. Ahora, también debemos evitar que esto que está recibiendo Moshe pueda en realidad ser compartido eficientemente. Moshe argumenta que él carece de las facultades apropiadas para ser un buen comunicador de lo que está sucediendo. En este sentido, su servidor y Moshe nos parecemos mucho. Yo carezco de tantas palabras que otras personas adornan y embellecen, y yo hablo muy sencillamente. No tengo el don y el talento que personas entrenadas, estudiadas, y que Hashem las ha favorecido con eso. Todo lo contrario, mis palabras son muy sencillas y cometo muchos errores en tratar de explicar lo que en mi mente yo estoy recibiendo, en lo que yo percibo al momento de estar estudiando y leyendo con ustedes la Torah. O sea, uno queda impactado por la información que uno puede recibir en la imaginación, pero también muchas veces queda uno corto en querer explicarle a los demás, y esto es en realidad una preocupación genuina. Yo entiendo un poco a Moshe Rabbeinu en ese sentido, porque sí tienes cierto temor en buscar no equivocarte al momento en que estás buscando explicar lo que Hashem está entregando a tu imaginación, a la revelación que estás recibiendo. Creo que es algo de temor en Moshe, no encontrar las palabras para hacer entender a los demás lo que uno ha recibido en la imaginación no es fácil. Pero siempre Hashem nos provee de ayudas para terminar de interpretar a los que estamos interpretando la Torah. Muchas veces nosotros enseñamos y dejamos la enseñanza en tal lugar, pero ya no le podemos dar un poquito de continuidad y no podemos todavía desglosar de mejor manera ante nuestros oyentes lo que nosotros hemos dicho. Pero siempre Hashem deja a otros para que les instruyan de mejor manera a los oyentes, a los alumnos. Este es el caso de Aarón. Aarón, preocupado por su hermano natural, él ya sabía Hashem que el que mejor iba a hacer ese trabajo era Aarón. Ya dice, no te preocupes, ya está planeado que con Aarón lo podamos resolver. Pero como les digo, es la preocupación natural que tiene Moshe. No estamos hablando de matemáticas, no estamos hablando de física, de biología y de anatomía, en la que médicos, matemáticos, físicos pueden hablar con cierto rango de seguridad. Estamos hablando de los conocimientos y del concepto de Akadosh Baruj Hu y de los conceptos espirituales, aquellos en los que no hay mucha captación ni capacidad en nosotros para poder expresar esas verdades. Siempre nos quedamos cortos, siempre nos quedaremos cortos. Eso no significa que hagamos nuestro mejor esfuerzo, que a través de otros podemos completar y digerir, hacer más digerible la información para los que nos oyen. No solamente esperamos de gente como Moshe, necesitamos gente como Aarón. Yo agradezco siempre que haya personas como Aarón en este tiempo que ayuden al pueblo a recibir la información que viene de parte de Hashem y la información que viene de parte de los líderes. Es un trabajo mancomunado, es un trabajo en conjunto muy necesario. Pido a Hashem constantemente que se levanten la vida de hombres como Moshe y como Aarón. Nos vemos en la próxima. Shalom.